difícil realmente tener datos duros. El homicidio ya en países como Brasil, como México, etcétera, es muy difícil que alguien muera y que no se sepa. Se puede tardar en saber, a descubrir una fosa, a que los familiares digan, pero finalmente, bueno, México había tenido una tendencia decreciente de homicidios por 100.000 habitantes desde 1992 más o menos hasta el 2007. Había bajado ya en 2007, llegamos como a 8,5 por 100.000 habitantes, es decir, en ese momento la tercera parte de Brasil, que estaba en ese momento como en 26, 27. El año pasado ya subimos a 22, se triplicó, se multiplicó por 3. Son cifras del gobierno, ahí sí no hay, estas ya son cifras oficiales. Y la de Brasil ha bajado un poco y está como en 22. Entonces México hoy es un país que tiene el mismo número de homicidios por 100.000 habitantes que Brasil. Y probablemente si la tendencia se confirme el año que entra, vamos a superar a Brasil. Entonces es un segundo elemento, insisto, más cuantificable que los éxitos. Los fracasos son más fáciles de cuantificar, es cierto. Tercero, ha costado mucho dinero esto. Cuesta mucho dinero. Porque para empezar, el ejército fuera de los cuarteles cuesta mucho más que el ejército dentro de los cuarteles. La policía fuera cuesta más que la policía dentro. A grosso modo se calcula, esto creo que es menos preciso que los otros datos, alrededor de 8 a 9 mil millones de dólares al año más de lo que se gastaba antes en seguridad en su conjunto. Esto, insisto, puede ser un poquito más discutible porque además se mezclan cosas, se mezclan apples and oranges en el cálculo. Ejército, marina, policía, policía municipal, policía estatal, PGR, etc. Pero yo creo que es un buen cálculo decir que a lo largo del sexenio habrán sido 50,000 millones de dólares de gasto adicional. 3 o 4. Tenemos una multiplicación muy significativa, el muy es difícil de calificar, de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tanto? No sabemos. Ahí voy a la pregunta de quiénes son estos muertos. Hay de todo. El gobierno, cuando trata de ser lo menos dogmático posible, dice que 70% sabe el gobierno quiénes son los muertos y que 90% de los 60% son entre narcos, lo cual significaría que estaría como en 60% del total entre narcos, lo cual quiere decir en buen castellano y en buen portugués también que 40% no son entre narcos. Y 40% de 40 y pico de mil, ya estamos hablando de 17, 18, 19 mil personas. Pero esa cifra que da el gobierno de que sabe que son 60% y que 90 del 60 son, nunca el gobierno la ha podido justificar ante la sociedad. Es decir, el gobierno no ha podido entregar una lista de los 43,000, Juan Pérez, Juan González, Juan Gutiérrez, Juan Sánchez, Juan Castañeda, esa lista hoy no existe. Y menos existe, falleció el día tal, en tal lugar, de 3 balazos en la cabeza, de este calibre, disparados por esta pistola, y las primeras, y con este expediente abierto, sabemos que el acusado del homicidio es Juan González. Ese expediente para esos 43,000 no existe. Es muy posible que lo que el gobierno diga sea cierto y es muy posible que no sea cierto. No sabemos. Ninguém sabe. Probablemente no existe en la mayoría de los casos. Porque, por ejemplo, las versiones que corren son en buena medida que los familiares no van a reclamar los cadáveres.
Entonces, pues si no traen identificación y eran sicarios y esto y lo otro, pues nadie sabe cómo ni cómo se llaman. No hay informe forense, no hay informe de la escena del crimen y no hay expediente de averiguación previa abierto por el gobierno por la muerte de Juan Pérez. Ahora, no sabemos, una de las exigencias de un movimiento que ha surgido en los últimos meses, que encabeza un cura, Javier Sicilia, y que ha tenido mucha resonancia con el Congreso y con el presidente Calderón, y el presidente Calderón aceptó, pero aceptó retóricamente, no ha sucedido, es que se haga una especie de comisión de la verdad para obtener los nombres y las condiciones exactas de fallecimiento, de deceso, de esos nombres, de esos 43,000 en los que estamos ahorita. Bueno, entonces, hay muchísimas violaciones a derechos humanos. ¿Cuántas? No sabemos, pero sabemos que son muchas. ¿Por qué? Bueno, porque se han multiplicado enormemente las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque los grupos que hacen estas cosas, Amnesty International, Human Rights Watch, la gente de la OEA, la gente de Ginebra, de la ONU, pues todos los están diciendo. ¿Qué tan preciso es? Y todo, ya ustedes que tuvieron una historia aquí mucho más complicada que la nuestra en los años 60 y 70, pues saben que eso es difícil de saber con precisión, se sabe mucho después. Pero hay demasiados casos constantes. Un retén militar murieron 5, un retén de la Marina murieron 8, una casa allanada, tomada por el ejército, porque pensaban que allá había un capo y entraron disparando, 11 murieron. Y claro, no estaba el capo. A veces sí está el capo, a veces no está el capo. Pero los muertos suelen ser los mismos, porque así entra el ejército. No puede entrar de otra manera. ¿Cuántas ejecuciones extrajudiciales hay? Muy difícil de saber. Pero ya sabemos algo. Si el universo total va a ser tan grande, o ya es tan grande, una pequeña minoría de un universo muy grande, pues ya es un número muy importante. Va a ser muy difícil pensar que si habrán muerto 50,000, que haya menos de 2, 3, 4,000 que hayan sido ejecuciones extrajudiciales, unas accidentales y unas a propósito, pero las accidentales son igual, porque son accidentes producidos por la política que existe, por tener un retén, checkpoint, ¿no? ¿Cómo se dice retén? Checkpoint, donde hay soldados pobres de Chiapas que apenas saben leer y escribir, muertos de miedo, aterrados, y pasa una camioneta y no se para. No se para, ¿por qué? Porque son narcos, porque el papá viene con los hijos y está borracho, porque tienen prisa, porque tienen miedo, porque no lo vieron. Pum, 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 y mueren 8. ¿Eso qué es? Es un accidente. Pero es un accidente producto del hecho de que haya un retén y que en el retén estén los militares y que los militares tengan órdenes de disparar si el coche no se detiene. Bueno. Entonces, esto, y por último, un costo para México importante, la imagen internacional del país se ha deteriorado enormemente. Como es lógico, porque México, por su cercanía a Estados Unidos, por la presencia de tantos norteamericanos en México, por 1000 cosas, tiene una presencia en la prensa mundial, pues mucho más significativa que otros países. Presencia constante, constante, constante. Y si esa presencia se vuelve constantemente crítica, violencia, siguranza, asesinatos, decapitados, colgados, etcétera, pues eso genera una imagen muy negativa que a México le afecta más que a otros países. Yo siempre hago la comparación con Brasil en esto que sé que ustedes en esto se sienten más machos que nosotros. Sí, ustedes le exigen la reciprocidad a los americanos. Los americanos nos piden visa, pues también nosotros les vamos a pedir visa porque nosotros en Brasil somos muy machos. ¿Okay? Muy bien. No como los miedosos de los mexicanos que aceptan la unilateralidad.
La pequeña diferencia es que a Brasil vienen, si no me equivoco, como 600,000 americanos cada año de turistas, y a México van 20 millones. Entonces Brasil se puede permitir el lujo de mandar al diablo a los 600,000 turistas americanos, si quieren o no quieren, mala tarde, tough shit, ¿sí? Y nosotros, pues no podemos, pues son 20 millones, y son 20 millones sin el cruce fronterizo, sin los que vienen solo a pasar el día. Son 20 millones que llegan a México a pernoctar al año. Bueno, entonces, para México, tener una mala imagen es algo mucho más serio que para otros países, porque en primer lugar el turismo es muy importante en nuestra economía, es el primer empleador del país. En segundo lugar, porque las remesas, que son la segunda fuente de divisas, también se van disuadiendo por algo de miedo, por la violencia. ¿Para qué le mando esto a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa, a mi novia, a mi hijo, si se lo van a robar, etcétera? Mejor lo guardo aquí y más adelante, que las cosas se calmen, se los doy. Las remesas. Tercero, la inversión extranjera en México se ha estancado. Solo por esto no. O sea, yo creo que obviamente no es solo por esto, pero habría que preguntarse también por qué en otros países como Brasil ha seguido creciendo y en México está flat, sobre todo como porcentaje del PIB, desde hace varios años. Bueno, estos son un poco los costos versus los logros. Un par de comentarios sobre las justificaciones, un par de comentarios sobre Estados Unidos y un par de comentarios sobre qué viene después. Muy rápido, los 5 o 10 minutos que me... Las justificaciones nunca fueron comprobables ni comprobadas. Como les decía, la violencia en México venía bajando, no subiendo. Empieza a subir cuando empieza la guerra. Y hay muy buenas razones para pensarlo. Incluso uno podría decir que si ese es el costo a pagar por las otras dos razones, el consumo y la captura del Estado, bueno, pues es el costo a pagar. Pero una cosa es decir, la violencia venía bajando y como consecuencia de la guerra y de manera inevitable y necesaria subió. Y otra cosa es decir, la violencia venía subiendo y teníamos que hacer algo. No, no teníamos que hacer nada en relación a la violencia porque venía bajando. Y no bajando 1 año o 2 años, venía bajando 15 años. Y venía bajando en todos los rubros de violencia. Todos. Segundo, el consumo simplemente no es cierto. México no es un país de consumo. Es un país de niveles de consumo, de status quo, muy, muy bajo, muy por debajo de toda América Latina y muy por debajo de Estados Unidos y Europa, donde ha habido aumentos, pero a partir de un baseline tan baja que realmente es irrelevante. Y la prueba de ello es que ningún narco que se respete realmente quiere vender en México. Donde venden es en Estados Unidos, porque el diferencial de precio es gigantesco. Si el mercado mexicano realmente hubiera aumentado, habría muy buenas razones. México se llama piedra, pero no ha aumentado mayormente, tampoco. Ha aumentado de un baseline tan bajo que, puedes decir, es que aumentó 200%, sí, de 1 a 2, pero muy, muy bajo. El mercado no está, y la mejor prueba es que los 3 o 4 o 5 mercados más grandes de México, que son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey es un caso aparte porque es ruta, Puebla, León, etcétera, que son las grandes ciudades y las ricas ciudades mexicanas, no hay violencia. Cero violencia, cero narcos, cero todo. ¿A dónde vendería un narco que quiere vender? Pues en la Ciudad de México. Ese es el lugar. O sea, un narco brasileño, ¿dónde va a tratar de vender? Pues en Sao Paulo y en Río. No va a tratar de vender en un pueblo perdido de Mato Grosso. Pues porque no hay nadie y los que hay son pobres. Pero es el estado más próspero con mucho del país. Entonces, bueno, esa es la segunda. Y la tercera, la captura.
La captura, el problema es en relación a qué. Hay estados en México como Sinaloa, como Durango, como Chihuahua, menor medida Michoacán, menor medida, pero a veces Michoacán, a veces Guerrero, donde el narco tiene una presencia tan antigua, de hace 40, 50 años, que efectivamente siempre ha habido una complicidad entre el narco, las instituciones políticas, el jefe de la zona militar, la policía, etc. En esos estados siempre ha sido así. Hoy es más que antes, es muy difícil saber, pero tenemos un dato que sí es revelador. En 5 años de guerra para retomar el control por parte del Estado, el Estado no ha podido meter a la cárcel a un solo gobernador, a un solo alcalde, a un solo diputado, a un solo senador, a un solo exgobernador, a un solo exalcalde. Ni uno. Han metido a la cárcel a expolicías federales, etcétera. Pero políticos, estamos hablando de las estructuras políticas, la captura del Estado. Bueno, ni uno. ¿Esto señala una deficiencia del Poder Judicial o el hecho de que realmente no habían vínculos? Yo creo que señala dos cosas distintas. Es decir, en un caso, en Michoacán, detuvieron a 30 alcaldes y los tuvieron que soltar a todos porque el caso estaba mal armado, porque no había pruebas. Si eran culpables, pero el caso estaba mal armado, o no eran culpables y les inventaron el caso, no lo sabemos. Había un candidato de la oposición a gobernador de Quintana Roo al que detuvieron. No pudo ser candidato, no ganó la elección, ganó otro. Y un año después lo tuvieron que soltar también, porque no estaba bien armado el caso. A un ex alcalde de Tijuana, de muy nefasta fama, Jorge Hank, uno de los grandes capos del país, de la familia política muy fuerte. Lo detuvieron, le pusieron armas en la casa, lo filmaron, todo. A la semana lo tuvieron que liberar, porque no estaba bien armado el caso, o porque no era cierto, o porque todo esto es muy ambiguo. Es decir, que tú puedas armar un caso absolutamente claro de que este es narco, este es cómplice de los narcos, este está en la nómina de los narcos y este no, es muy difícil. Porque como siempre se ha dicho en México, no los acusamos de ser idiotas, los acusamos de ser bandidos o narcos o rateros, no de ser idiotas. Pero si hubiera tanta captura, tanta, uno esperaría que ya después de 5 años y de estos costos que he descrito, pues ya habría un gobernador, sobre todo que la mayoría de los gobernadores o exgobernadores son del PRI, y es un gobierno del PAN, entonces tiene todo el incentivo para ir a buscarlos y meterlos a la cárcel. Pues no ha podido con uno. Bueno, entonces, las 3 justificaciones a mí no me parecen sólidas, robustas, me parecen falsas. El tema de Estados Unidos, muy rápidamente. El presidente Calderón le pidió ayuda a Bush desde que fue como presidente electo. El presidente Bush dijo que sí, y el presidente Obama después siguió con la política del presidente Bush. Pero, y aquí es donde las cosas se complican, el presidente Calderón pidió ayuda un poco en un mundo ideal, no en el mundo real. Y muy rápidamente empezó a suceder lo que siempre sucede con Estados Unidos, y también cuando México se encuentra con Estados Unidos. Por un lado, las condiciones de desembolso de ayuda militar o policíaca o de inteligencia de Estados Unidos a cualquier país ya están sujetas a muchísimas condiciones de derechos humanos, de uso final, de dualidad de uso, condiciones que a mí me parecen perfectas. A mí me parece magnífico que esas condiciones el Congreso se lo haya impuesto al Ejecutivo desde la guerra de Vietnam y desde todas las cosas que sucedieron, entre otras partes, aquí. A mí me parece muy bien. Pero eso significa que cada año hay un
proceso muy difícil. Segundo, todo esto tiene que aprobarse en el Congreso y el Congreso le regatea a Estados Unidos y la capacidad de desembolso de Estados Unidos, disbursement, es una capacidad muy lenta. Es decir, o sea, una cosa es que el Congreso apruebe una suma y otra cosa es que el dinero o los aparatos estén ahí, estén físicamente en México. Tarda mucho tiempo. Al día de hoy, de los 1.4 mil millones de dólares de algo que se llamó la Iniciativa Mérida, realmente desembolsado creo que no van ni 60%. Me puedo equivocar si es que ha aumentado recientemente, pero por ahí. Y en tercer lugar, del lado mexicano, hay todos los pruritos, toda la sensibilidad que tiene que ver con la ayuda de Estados Unidos. Esto es lo que ha hecho que no se pueda hacer un plan Colombia en México. Si hubiera... Del lado americano sí, pero del lado colombiano no. Es decir, Colombia aceptó más de 3,000 asesores norteamericanos en el país y fue mucho más dinero, tomando en cuenta que Colombia es un país 2,5 veces más pequeño que México. Entonces, el equivalente de 3,000 asesores americanos en Colombia son 10,000 en México. México no quiere. O el gobierno no quiere pensando que el pueblo no quiere. Al pueblo nadie le ha preguntado, pero se supone que el pueblo